Muy bien. Shabbat Shalom, hermanos. Estén teniendo un bendecido inicio de Shabbat. Vamos a comenzar con esta bella porción. ¿Quién tuvo oportunidad de estudiarla, de leerla, de escudriñarla? Es muy bonita. Parece ser repetitiva y en algún punto lo es, sí, al final cuando vuelve a describir los elementos del Mishkan, del tabernáculo. Pero es muy hermosa, como todas las porciones, siempre tiene algo bello que enseñarnos. Así es que vamos a comenzar con Vayaquel, es la parasha número 22, ya de las últimas del libro de Éxodo, que es Shemot, del 35:1 al 38:20. Muy hermosa porción. Vamos a comenzar desglosando más o menos los temas que no los vamos a profundizar todos, vamos a ver un poquito más, solo 3 de ellos, pero en general abre con la hermosa ordenanza del Shabbat una vez más. Ya hemos tenido indicaciones sobre el Shabbat en porciones anteriores reiterativamente, desde que fueron entregadas los mandamientos en el Sinaí, sí, pero incluso desde antes, Él nos ordenó reposar en el séptimo día. Vamos a ver la ofrenda para el Mishkan, vamos a ver el llamamiento de Betzael y a Aholiab, la suspensión de la ofrenda porque ya era demasiada por parte de Moisés, que tiene que ver con los frutos de arrepentimiento, la construcción del Mishkan, el mobiliario del Mishkan y por último el servicio de las mujeres en el Mishkan. ¿Ok? Vayaquel es una palabra compuesta del vocablo vu, que es i, o es una palabra como nexo. Convocó, cajal, que es asamblea. Es una palabra compuesta que en su idea quiere decir y convocó e hizo que se reunieran. Esto hablando de Moisés, que está congregando a la asamblea, al pueblo. Podemos ver aquí cosas bellas. Vamos a comenzar leyendo capítulo 35:1. Dice, y convocó Moisés a toda la congregación. Permítanme. Listo. Y convocó Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yud-Het-Vav-Hei Adonai ha ordenado para que se hagan. Entonces, antes de entrar en los temas, vamos a comprender que esta porción son las instrucciones o planos del tabernáculo, es la ejecución que ya habían sido entregadas en Éxodo 35:1 que nos exhortó nuestra hermanita Elba en la porción Terumá. Bueno, allá todas las instrucciones de todo lo que les mostró en el Sinaí, ahora sí, vamos a poner manos a la obra. Esta porción nos va a enseñar los principios básicos de una Keilah. Estos son los rudimentos de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de nuestra asamblea. Podremos ver que la esencia de una iglesia nació aquí, no en el nuevo pacto como nos lo enseñaron diciéndonos, y esto por desconocimiento muchas veces. El comentario no es para desedificar a nadie. Nos enseñaron que la iglesia se fundó cuando a los apóstoles les dijeron cristianos en Antioquía, ¿no? Cuando en realidad esa era una manera de referirse a los que siguen al colgado, ¿no? Era una manera incluso despectiva. Aquí es en donde vamos a ver ese rudimento básico de una congregación y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que podemos mejorar siempre que se hace un exhorto, no tengamos un corazón dispuesto a poder hacer cambios para mejorar, para ser siervos diligentes. No nos tomemos nada personal nunca, el decir, bueno, pero pues es que nosotros, sí, somos todos acá neófitos, algunos 4, 5, 6 años de guardar Torah, algunos recién apenas semanas, pero vamos... Congeló, hermanita. ¿Mandé? ¿Perdón? Es que de pronto se congeló, hermanita. Ah, ok, quiten sus... Ok, denme un segundo. Ok, ya desconecté mi celular. Bien, entonces vamos a aprender y a comprender que la Torah
justamente es para eso, para ayudarnos a distinguir lo santo de lo profano y para ayudarnos a poder mejorar esas cosas que no estamos haciendo bien. No es para desedificar, no es para reprochar, es para exhortar, para corregir, para, para poder estar mejor delante del Padre. Amén. Entonces, bueno, podremos ver, como les decía, que la iglesia no nació en el Nuevo Pacto, en Antioquía, sino que allá en el desierto, y el principio básico es reunirse a escuchar las instrucciones del Padre y ponerlas por obra, ¿ok? Contribuyendo todos, aquí vamos a ver que todos contribuyeron y todos estuvieron en Ejad. Después, esta porción obviamente viene después de que se cometió el pecado del becerro de oro, entonces podemos ver que el pueblo está arrepentido, está dando frutos de arrepentimiento, desprendiéndose de sus cosas, y trajeron tanto que Moisés dijo, basta, nadie traiga una sola cosa más. Entonces, en alegoría con nuestra vida, podemos entender que nosotros también hemos sido sacados de Egipto, también hemos sido perdonados por la sangre de nuestro Adón Yeshua, y hoy en día que nos toca amarlo con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros recursos, como dice el Shema. Amén. Eso es básicamente lo que vamos a aprender en esta porción. Lo curioso, lo que es verdaderamente de observarse, es que antes que incluso la construcción del Mishkan, del tabernáculo, de la presencia que tabernaculizaría en la proximidad con su pueblo, primero es el Shabbat. Primero el Shabbat y luego la construcción del Mishkan. Y esto es un tema que últimamente ha tenido mucho ataque en redes sociales. Le comentábamos con Lori y con algunos miembros del discipulado, que cada año previo a las santas convocaciones, y esto yo no lo quería creer hace 3 años, pero es así, se levantan como nuevos detractores en diferentes cosas, ¿no? El año pasado fue acerca de un tema, el antepasado acerca de otro, el año anterior acerca de otro, y este año se han levantado detractores del Shabbat. Entonces vamos a profundizar un poquito más solamente con 3 aspectos, porque para hablar del Shabbat, amados, podríamos hacer una serie como la que está haciendo Lore de Apocalipsis, porque el tema es extenso, lo vemos en toda la Biblia, el Shabbat, ¿ok? Entonces el versículo 2 del capítulo 35 dice, 6 días se trabajará, pero el 7º será para vosotros santo, Shabbat solemne para Adonai. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día del Shabbat. Y justamente, bueno, veamos y repasemos, especialmente para los más nuevos, especialmente esto, porque yo, al principio, no sé de aquí, ustedes levanten la mano quién sí, yo decía, ay, pero qué exageración, o sea, ¿qué puede tener de malo ir esto? O sea, no sé, cualquier cosa, ¿no? Voy a poner un ejemplo mío. ¿Qué tiene de malo que le reciba al de DHL? O sea, ¿qué tiene de malo ir a poner un paquete? No lo pagué hoy, lo pagué antier. ¿Qué tiene de malo llevarlo al buzón? Y lo entendemos desde una mente occidental, desde una mente de religiones, ¿no? De qué puede tener de malo. ¿En qué le puedo ofender a Dios? Que yo hoy limpie mi cocina, que yo le dé de comer a mi familia. ¿Qué puede tener de malo, no? Entonces podemos ver que la palabra Shabbat no es sábado, sino descanso o reposo. Podemos ver que la palabra Kadosh es apartado, es celebrar, consagrar, dedicar, preparar, santificar, santo y también señal. Este es un punto en el que nos vamos a enfocar un poquito más adelante. Y luego vemos acá que dice la palabra morir. Entonces vamos investigando qué muerte, qué tipo. Bueno, muerte primeramente espiritual y en algunos casos el Shabbat ya siendo revelado como un mandamiento y que tú ya lo comprendiste y lo transgredes con conocimiento de causa, puede tener un muy mal, un desenlace terrible, porque es muy importante. Pero a precio de muerte, vamos a comprender un poquito más por qué es tan importante, solo a través de 3 puntitos muy sencillos, ¿ok? Antes de pasar esos 3 puntitos, vamos a analizar a qué se refiere no encender fuego.
La palabra esh es eso, arder, ardor, encender, incendio, quemar, es fuego. Entonces, de manera literal es no cocinar, es no prender fuego. Y aquí en casa, por ejemplo, tengo un detractor del fuego, que es mi hijo. Él no quiere prender ni el boiler, o sea, que no se quede ni prendido el boiler, aunque el boiler, yo le decía a Ángel, pero el boiler está afuera, no, pero el patio es parte de la casa, entonces vente con agua fría. Y yo, ¿en serio, hijo? Sí. Y entonces fue y le dije a Lore, oye, Lore, pero pues el boiler está afuera. Y dijo, hermanita, este es uno de los mandamientos que son literales. No encenderás fuego. Y yo, bueno, está bien, no me baño entonces, porque yo soy recobarde para el agua fría. Pues así nos quedamos, sin bañarnos, ¿no? No enciendas fuego. Hoy, Edith, iba yo a poner una lista de cosas que sí se pueden y cosas que no, pero tendemos a encontrar huecos legales, ¿no? A ver, ¿quién me da permiso de hacer algo que yo no quiero dejar de hacer? Hay casos especiales, como el caso de un enfermo, como el caso de una recién parida, como el caso de nenes muy chiquitos. Este, hay una solución siempre, siempre hay un mecanismo, una solución. Hay algunas excepciones, por eso no puse acá exactamente qué, pero no se enciende fuego, amados. Amén. Bien. Espiritualmente, y he aquí un punto muy importante, es no desatar contiendas. Principalmente porque sabemos que muchos, bueno, no es que lo apliquemos aquí, esto es, lo enseñan muchos maestros, tanto maestros em, que pueden ver a Yeshua como maestros que no pueden ver a Yeshua, es decir, sabios judíos y también personas que hemos sido llamadas de las naciones. Eh, Muchas personas están escuchando la voz del buen pastor, nada más ellos en su casa. Y de pronto, yo no vivo esa situación, nunca la viví, pero me imagino, puedo imaginar, puedo, desde una empatía genuina, puedo imaginar que esto debe ser terrible, ¿no? Que tú seas el único que quiere guardar Shabbat o el único que guarda Shabbat y de pronto tu esposa o tu esposo o tus hijos o tus hijas o tus suegros o tus cuñados o tus hermanos, no sé, los parientes cercanos a ti, no, o sea, son no Shabbat, ¿no? A lo mejor tú les has hablado, tienes la intención de hablarles, y a lo mejor el que tú te rehúses a hacer las cosas que hacías, a comportarte o incluso comer como antes lo hacías, pueda generar contienda. Entonces, pues aquí sabemos que primeramente preservar la vida y también el shalom. Y también el shalom. No estoy diciendo abiertamente compórtate como si nada para evitar una contienda. Siempre primero poner decían, no se me olvida, ¿no? Una vez escuché decir esto a mi hermanita Lore, ¿no? Confiar en que el Padre va a actuar sobre tu mansedumbre y cosas inexplicables van a suceder. Lo hemos visto, hermanas aquí nos pueden dar testimonio, ¿no? Así de que no, pues mi esposo ni me pidió nada, llegó, se durmió, ni nada y siempre, o sea, el Padre siempre va a derramar misericordia en aquel que quiere obedecer sus mandamientos. Amén. Entonces dice Proverbios 15:18, el hombre iracundo provoca contiendas, pero el que tarde se enoja apacigua la rencilla. Qué difícil, ¿no? Se dice bien bonito el proverbio, pero probablemente no sea tan difícil. Entonces también hay que considerar esto, ¿no? En Proverbios 23 dice, honra el hombre es evitar la contienda, pero todo insensato se envolverá en ella. Pues no engancharse, ¿no? Yo no podría decirles ejemplo, yo hice así porque, repito, en nosotros, por misericordia del Señor, pues los cuatro que estamos bajo el mismo techo, que somos mi esposo, mi hijo y yo, y mi mamá cuando viene, bendito sea Él y para su gloria y honra, pues estamos en la misma fe, pero debe de ser complicado cuando no, sin duda. Entonces, pongo esto en la mesa siempre apelando a que en la oración y en la mansedumbre el Padre puede obrar. Amén. Él puede y va a obrar. Bien, vamos a ir viendo cómo el Shabbat es abiertamente una señal mutua y lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, vamos a ver tres cosas muy determinantes respecto al Shabbat. Solo tres de muchas, ¿ok? Al final, si alguien más tiene más aportes sobre el Shabbat, amén, aleluya, porque sabemos que también lo guardaremos en el milenio, ¿ok? Comencemos entendiendo que es un mandamiento. Es un mandamiento, es uno de los 10 mandamientos.
¿no? Y si se pusiera en tela de juicio el Shabbat, como un día lo escuché a Lore en un video decir, ¿no? Bueno, entonces si el Shabbat ya no, entonces yo puedo asesinar a alguien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las circunstancias cambiaron y hoy yo puedo asesinar a alguien, o ya puedo deshonrar a mis papás, o ya puedo de pronto hacerme una estatuita. ¿Por qué? Pues porque se puede adaptar, se puede manipular, se pueden escoger mandamientos. Por supuesto que no. Entonces comencemos entendiendo que es un mandamiento literal. Dice en Éxodo 28, palabra del Eterno. Acuérdate del Shabbat. Un comentario que hizo el hermanito Roberto hace como un mes, ¿no? No sé si lo escuchó o algo así, que dijo, el padre sabría que por causa de la dispersión lo olvidaríamos. Fue un castigo, de hecho, fue una consecuencia de la infidelidad del pueblo. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero en el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohim. No harás labor alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades, porque en 6 días hizo Yud-Het Vav-Hei los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai ha bendecido, que acordémonos que es apartado, el día del Shabbat y lo ha santificado. Y todo extranjero que esté morando en tus ciudades. Entonces, algo que nos enseñó a repasar con mucha claridad el hermanito Balta y que, bueno, hemos estudiado ya a lo largo de este tiempo en Arca de Salvación, es que hemos sido injertados al olivo natural a través de la fe de nuestro Adón Yeshua y por amor a eso es que guardamos los mandamientos. Entonces acá no necesitas ser natural de Israel, no necesitas ser natural de alguna, o sea, confirmado de alguna de las tribus, lo que requieres es esta obediencia. Acá dice, y el extranjero que está en tus ciudades, ¿por qué? Porque junto con el pueblo de Israel salió mucho pueblo que no era israelita. ¿Y qué hicieron? Adoptar esta identidad y tener esta fe. Muchos se convirtieron, lo vimos con Yitro, a la fe hebrea, sometieron sus vidas al Elohim de Israel. Amén. Es también la primera santa convocación. Eso también cuando nos lo enseñó mi hermanita Laura, a mí me voló la cabeza. No lo había visto y había leído Levítico 1,000,000 de veces. Pensamos siempre, la primera santa convocación es Pesaj. ¿Pero qué crees? No es Pesaj, es el Shabbat. Levítico 23:1 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Las 12 tribus, incluyendo Efraín y Manasés, que saltarían, ¿cómo dice Lore? Saltarían, crecerían más allá de las paredes, de los muros, serían como la arena en el mar. Rebasarían los muros. Rebasarían los muros. Ahí estamos. Amén. Gracias, Lore. Los hijos de Israel somos todos los que hemos creído y estamos en la dispersión escuchando la voz, el llamado del buen pastor. Amén. Dice, a los hijos de Israel, ahí estamos todos nosotros. Estos son mis tiempos señalados. 6 días se trabajará, pero el séptimo será día Shabbat, de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo. Es Shabbat para Yahweh en todos vuestros asentamientos. Y esto apréndetelo, diría el rey Palacios. Apréndetelo. Apréndetelo. Porque muchos detractores del Shabbat, ¿qué te dicen? Es que no estamos en Israel, tendríamos que estar en Israel para guardar el Shabbat. No sé si alguien vio el debate que tuvo Lore, el en vivo que tuvo Lore la semana pasada. Yo no vi las 10 horas, pero sí vi buenos fragmentos y ese es uno de los argumentos. Pero aquí la Torah nos está diciendo que en todos nuestros asentamientos, es decir, en donde estemos, se guarda el Shabbat. Argentina, Panamá, México, Estados Unidos, Canadá, España, donde hayas tú escuchado la voz del buen pastor, estés guardando mandamientos, reconoces a Yeshua como tu Adón y tu Salvador, esta palabra es para ti. Amén. Vamos a continuar. Bien, vamos con el segundo punto, que es un acto o un paso de emuná o de fe. Y Abba nos dejó instrucciones de cómo hacerlo. ¿Qué es un paso de fe? No nada más, y Lore me hacía esta corrección la semana pasada. Cuando yo les decía, es que requieres primero querer
o sea, no nada más es que, bueno, si es que yo quiero, ¿no? O yo quisiera, nada más que pues me jubilo hasta dentro de 4 años, pero sí quiero, ¿no? O el no, pues yo quiero, pero en mi trabajo pues no, no hay manera, pero sí quiero. No, pues cuando salió el pueblo de Egipto es queriendo y andando, ¿no? Queriendo y andando. A lo que yo me refiero es que nadie te puede hacer andar por la fuerza. Entonces, recordemos que emuná es creer, confiar y obedecer. Entonces, es un acto de fe y obediencia. La fe trae dentro de sí misma la obediencia. Amén. Y dice en el versículo 23, y él les dijo, esto es lo que Yahweh ha explicado. Mañana es Shabbat, Shabbat santo para Adonai. Lo que habéis de hornear, horneadlo. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que sobre, depositadlo para conservarlo hasta mañana. Es decir, acá nos está enseñando la Biblia que todo lo que vayamos a hacer, cocinar, limpiar. ¿Quién acaba exhausta en el viernes? Yo. Amén. ¿A poco no acabamos así de que pasó por aquí Torbellino, alguien que me ayude? Porque en realidad el Shabbat comienza desde el viernes, hacer toda esta preparación, ¿ok? Y lo depositaron, esto es hablando del maná, creo que no puse acá las citas, Levítico, y lo depositaron hasta la mañana como Moisés había ordenado, y no hedió ni hubo en el gusano, y Moisés dijo, comedlo hoy porque hoy es Shabbat para Adonai. Hoy no hallaréis, no lo hallaréis en el campo, 6 días lo recogerás, pero en el séptimo día, en el Shabbat, no habrá, hablando del maná. Entonces, si tú ya sabes, ya escuchaste, y todavía estás con este tema de, pero, ¿cómo lo voy a hacer? Y todavía trabajas en Shabbat, sábete que lo que recoges ese sábado, ese Shabbat, ese séptimo día, se va a gusanar. Y lo hemos visto con las finanzas. Increíble. En esta casa sucedió. En esta casa sucedió. Y yo no hablo mucho de todas estas cosas personales, pero les puedo decir que hubo un tiempo en el que a mí me iba súper bien y a Víctor le iba súper bien y aún así traíamos broncas de dinero. Porque o sea, se aguzana tu ingreso, de verdad. ¿Qué pasó cuando Víctor habló? Dijo, pues ya, yo ya no puedo continuar con esto, voy a hablar. Y resulta que uno de sus supervisores tuvo un abuelos, ¿verdad? Creo. Su familia. Sus papás eran adventistas y guardaban el Shabbat. Y él dijo, sí, no, sí, pues sí es un mandamiento. Pues sí, don Víctor, nada más le vamos a pedir que haga y otras cosas extra entre semana. Y de la primera le dieron el Shabbat y cuando llegó dijo, ¿por qué no hablé antes? Y de verdad que desde que eso sucedió, el dinero nos rinde como no tienen idea. Y si más aún a esto le agregas que no falte tu ofrenda, tu diezmo, amados, nuestra economía no depende del patrón, no depende del país. Lo escuchamos mucho, no, hermanos, es que tú sabes cómo está la situación en este país. Y no tomamos por menos la tribulación que puedan tener en cada uno de los países de América del Sur, ¿no? Pero nosotros somos Israel. Acuérdense lo que nos enseñó el hermano Balta. Que Adonai dijo, de todas las demás naciones, pero Israel lo gobierno yo. ¿Quién es la máxima autoridad del pueblo de Israel? Yud Het Vav He. ¿Quién es el ángel de Adonai? Yeshua. ¿A través de quién hemos sido injertados a esa identidad, a ese pueblo? A través de la sangre de nuestro Mesías. Por eso es un acto de fe. Y sé que para muchos puede ser difícil. Lore tuvo que dejar 4 de sus 3 trabajos. Entiendo que para muchos debe de ser un tema. Sin embargo, acá están las instrucciones. Tú lo que recojas en Shabbat se te va a gusanar. Confía, da ese paso de Muna. Hermanita Loida, me parece que a ti te pedí estas 2 citas, ¿verdad? Sí, hermanita, aquí estoy. Amén. Somos sus hijos. ¿Qué dice Mateo 6, 25, 26? Amén. Amén. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Amén. 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 Aleluya. Entonces, ¿ustedes creen que el Padre va a desamparar a alguien que dice, yo guardo Shabbat? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sabemos quién es el que guarda a Israel, dice el Salmo. Amén. Intimidad con nuestro Adón. Amén, hermanita. Lucas 10, 38, 41. Amén. Amén. Yeshua visita a Marta y a Miriam. Aconteció yendo de camino, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Miriam, la cual sentándose a los pies de Yeshua oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Yeshua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Amén. Palabra del Eterno. Amén. Marta, Amén. Marta, no, Marta, Marta, afanada estás, yo hoy estoy aquí, lo demás lo tendrás siempre. No sé si ustedes se recuerdan y si no lo recuerdan, bueno, en una ocasión nos explicó, creo que el hermano Moy, o fue Lore, la verdad no me acuerdo, que en Reyes, sí, 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 hay una palabra para el Shabbat en donde dice que hay un portal de la presencia divina, en donde Yeshua literalmente está ahí con aquel que está guardando Shabbat. Entonces es como poder visualizar esto un poquito más espiritualmente y decir, bueno, el Adón está aquí a la puerta, como cuando estábamos en Sukkot, ¿recuerdan? Así es el Shabbat. ¿Qué puede ser más importante que eso? Nada, nada. Nada, amados, puede ser más importante para nuestros días que el Shabbat, es esa intimidad con Él. Afanada y turbada estás, le dice Marta. Fíjate, qué fuerte, ¿no? Nos entrega además una hermosa promesa al guardarlo. Y aquí ya vimos cómo es un mandamiento, ya vimos cómo es un acto de fe, un paso de emuná, pero ahora escucha nada más estas palabras que están en Isaías, que no puse acá tampoco la cita, perdón, es Isaías creo que 40, no me acuerdo. Se las corrijo, no se preocupen. Dice, si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, o sea, no es de que, como Edith al principio, no, ya que ahora se va a acabar el Shabbat. Y me veía todas las series bíblicas, ¿no? Porque me desesperaba tanto tiempo, porque no sabía estar en el reposo con él. Es un proceso. Santo, glorioso de Yahweh, y lo honras no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando tus propios asuntos. Entonces Yahweh será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque habló la boca de Yahweh. Entonces acá veamos, a ver, es ir en nuestros propios placeres, también tiene que ver querer hacer las cosas de nuestro afán, porque eso es lo que tenemos por costumbre. Fíjate nada más qué hermoso, hermanos. Ni buscando tus propios. Entonces Yahweh será tu delicia y te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Yahweh. ¿Quién quiere esa promesa? ¿Quién quiere ser llamado como uno de estos? Amén, amén. Amén. ¿Algún empleo te va a dar esto? Amén, amén. ¿Trapear tu casa es mejor que esto? ¿Dar de comer es mejor que esto? No hay manera. No hay manera. Enamorémonos del Shabbat profundamente porque es la intimidad con él. Amén. Hermanita Isabel, ¿me apoyas con Proverbios 3, 5, 8, por favor?
Amén, hermanita. Amén, amén. Palabra del Señor. Fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Amén. ¿Por qué pusimos esta cita acá? Porque a lo mejor en mi propia opinión no tiene nada de malo servirle, hacerle unos huevitos estrellados a mi hijo, ¿no? Como el padre sabe que mi propia sabiduría está turbada, por eso me lo dejó como mandamiento, para que yo aprenda a hacer de él una delicia. Bueno, nosotros, cada uno de nosotros aprendamos a hacer del Shabbat nuestra delicia, no confiando en lo que yo creo que esto no es malo, ¿no? Hay algunas cosas que son, hay opiniones divididas, pero ya dentro de la conciencia de que el Shabbat no es negociable, ¿no? Como por ejemplo, bueno, algunas cosas en las que hay algunas diferencias de opinión, ¿no? Normal. Bien, intimidad con nuestro don Yeshua. Lucas 10, no, eso ya lo vimos. Ok, continuamos. Perdón, acá se duplicó. Vamos a continuar. Bien, el Shabbat es además una señal. Fíjense lo que dice Ezequiel 20:20. Y si alguien quiere, por favor, ir buscando el 21 al 25, que nos lo termine de leer. Dice, santificad mis Shabbatot. Shabbatot es Shabbat en plural, ¿ok? Para que sean señal recíproca. Aquí está el punto en el que quería yo llegar desde el primer punto. Recíproca. Es una señal en la que se evidencia que lo que nos prometió en Éxodo 30. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Es una señal de ambas partes. Es como cuando tu dispositivo agarra la señal del Wi-Fi, ¿no? Es mutua. Tenemos que estar en la obediencia, en el mismo sentir. ¿Tienes la cita? Ya tenemos la cita, amados. Gracias. Ezequiel 20, del 21 al 25. ¿Se congeló o soy yo? Soy yo, que nos estamos tardando, pero ya estamos aquí. 21 al 25. Después de que dice que es una señal recíproca para que se sepa que yo soy Yahweh vuestro Elohim, dice, palabra del Eterno. Amén. Ellos me provocaron y sus hijos también se rebelaron contra mí. Ellos no caminaron en mis mandamientos, ni observaron mis ordenanzas para hacerlos, los cuales, si una persona lo hace, tendrá vida por medio de ellos, y ellos profanaron mi Shabbatot. Entonces yo dije, que derramaría mi furia sobre ellos y disiparía mi ira sobre ellos en el desierto. Pero yo retiré mi mano para que mi nombre no fuera profanado a la vista de las naciones que habían visto cuando yo los saqué. También yo levanté mi mano y juré a ellos en el desierto que los esparciría entre los goyim y los dispersaría entre los países. Porque ellos no habían obedecido mis estatutos, sino que habían rechazado mis mandamientos y profanado mi Shabbatot. Disiparía Los ídolos. miras sobre ellos en el desierto. Yo también les di leyes que no eran buenas y estatutos por los cuales no podían vivir. Palabra del Eterno. Amén. Se dan cuenta que uno de los signos, gracias, de los signos, de las señales de que Él nos ha perdonado y nos ha traído de vuelta a nuestra identidad es el Shabbat. Es uno de los pilares de nuestra fe, es un mandamiento que es un ot, es una señal, como lo podemos ver acá en el Strong 226, dice señal como bandera, es algo que se ve, que es innegable, y obviamente quien no lo comprende o quien no lo quiere obedecer, pues no tiene aún la revelación de esta señal tan importante. Es un proceso, ¿quién fue llamado a través del Shabbat? ¿Quién fue llamado? ¿Quién dijo el Shabbat? A mí me toca eso, ¿quién? ¿Quién fue acá? No, Yo.
Muchos, Amén. ¿verdad? Amén. Sí. Amén. Y no es que ustedes hayan sido perversos de no Ya entender. la comidita, ya la comidita, hermanita, yo la comidita. Mi tanto decía antes. Amén. Ok, entonces tenemos que eso significa esta palabra: señal, bandera, monumento, augurio, prodigio, evidencia. Es la evidencia de la obediencia. El Shabbat es uno de esos mandamientos que son señal, ¿ok? En Éxodo 31:12 también lo dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo, y tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, Adonai, soy quien los santifica. Éxodo 31. Es una señal. Amén. Y algo que a mí me voló la cabeza es que claramente, y yo hace rato veía un video de Lore al respecto del Día de las Trompetas, ¿no? Del Nadie sabe el día y la hora, que es un hebraísmo. Amén. El Shabbat es una constante práctica también, porque ¿qué creen? ¿Quién creen que regresa en un día de Shabbat alto? Yeshua. 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 ¿Cómo nos va a Yeshua. encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Afanados por los platos? ¿No? Yo así lo pongo, ¿no? Imagínense. Es el día en que regresa el novio y yo no, pero pues es que cómo voy a dejar ahí el mosquero, ¿no? Ya cuando ponemos la balanza así dices, no, qué insensatez, ¿no? Es una cita Así imperdible. como, Cuidado con sus micrófonos, me hermanitos. puse así como, Amén. Ok. En Levítico 23 lo dice: el primero del mes será para vosotros solemne reposo. Es un Shabbat alto. ¿Ok? Amén. Vamos a continuar. Bien. ya la comidita, mi chancho decía antes. Y después que me reveló 8 días, me quedé. Y después me puse así, Hermanita Lore, ¿me como, apoyas con los micrófonos? Porfis. Gracias. Ok, continuamos. La ofrenda para el Mishkan, en el capítulo 35. Dice, ya terminamos con el Shabbat, vamos a lo que sigue. Dice, habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha ordenado. Recoged entre vosotros una ofrenda para Yahweh. Todo aquel de corazón generoso llevará la ofrenda para Yahweh, oro, plata y bronce. También azul púrpura y carmesí, lino fino y pelos de cabras, pieles rojas de carneros, pieles de tejones y madera de acacia. Aceite para el alumbrado, especias aromáticas, aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedra de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral del sumo Cohen. Y de entre vosotros todo hábil artesano vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha ordenado. Bueno, empecemos reflexionando que el pueblo venía de tener una vida artesanal o venía de la esclavitud. De la esclavitud. De la esclavitud. Claro, venían del trabajo forzado, dice el libro de Jasher, que desfallecían de cansancio, ¿no? Que era terrible la opresión que había en el pueblo de Israel. No eran artistas, ni músicos, ni nada parecido. Entonces acá vamos a ver cómo, un poquito más adelante, si alguien puede ir buscando, por favor, Apocalipsis 5:8, gracias. Vamos a poder ver un poquito más a profundidad sobre los dones y talentos, ¿ok? Vamos a ver que corazón, ya lo habíamos estudiado antes, no es corazón y mente, no. Tu corazón es tu mente. Este concepto separado es romano. El corazón es todo lo que tú piensas, conoces, aprendes, haces, toda idea, todo concepto que tú tienes, ese es tu corazón. Entonces, aquel que tiene una mente generosa, ¿ok? Vamos a ver en la siguiente palabra, que es generoso, Nadib, que es capitán, príncipe, voluntario o aquel que contribuye. Entonces, la conjunción de estas palabras es aquel que da el paso, que contribuye, que es voluntario, pero que también es alguien que está tomando liderazgo, que está siendo ejemplo para los demás, dando un paso al frente. Es capitán, es príncipe, pero también es voluntario y también tiene sentimientos e intelecto y voluntad,
Fíjense qué maravilloso es buscar tantito en el hebreo, puede darnos más luz, ¿ok? Entonces, todo aquel recoged de entre vosotros. Entonces, quiere decir que el pueblo traía la ofrenda. Ofrenda para Yahweh, no es para el que ministra, no es para el que está en la puerta, no es para el que está en la alabanza, es para Yahweh, es para el Padre, ¿ok? Todo aquel de corazón generoso, es decir, que tiene sentimientos, buenos sentimientos, intelecto, voluntad, que aparte está tomando un liderazgo, dando un paso al frente, está siendo voluntario y está contribuyendo, ¿ok? Vamos a ver acá que nos pide 4 cosas. Bueno, 2 son prácticamente juntas. La primera, ¿qué recogió del pueblo? Oro, plata y bronce, es decir, bienes. Por eso dice el versículo en Malaquías, honra al Padre con tus bienes y yo abriré los cielos y haré llover sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. Nuestros bienes, amados. ¿Y qué trabajo nos está costando comprender el mandamiento del diezmo y de la ofrenda, no? Es así de, ay. Y podemos ver acá que es el pueblo quien lo trae. Es tremendo, ¿no? Luego, el trabajo, la obra de las manos. Acá podemos ver que es artesanal, pieles teñidas, madera tallada, de personas que hace unos meses atrás estaban haciendo trabajos forzados en Egipto. ¿Quién derramó esa sabiduría, esa ciencia, ese arte? El Padre, Él es el que da y otorga todo esto. Amén. Luego podemos ver el aceite y el incienso, que hoy en día podremos decir, ¿y qué eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho que ver. El aceite es ese proceso de santificación. En Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, la palabra nos enseña que es responsabilidad del pueblo traer las lámparas llenas de aceite. Y pregunta, ¿cómo se obtiene el aceite del pueblo? Digo, sabemos que físicamente de olivas machacadas, pero en lo espiritual, ¿qué es el aceite? La Torá, la palabra del Eterno, las escrituras. Los buenos frutos. Los frutos, así es. ¿Quién salió riéndose a carcajadas del mundo? Nadie. ¿Sí o no fue doloroso dejar a la familia? ¿Sí o no fue doloroso dejar amigos, la música, la manera de ser, la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de conducirnos? ¿O alguno hizo la transición sin dolor? No, No. no. A la carne le duele, la oliva es prensada. Por eso las vírgenes prudentes traen su lámpara llena de aceite, porque han estado diligentes en ese proceso de santificación. Aquella persona que cuando llegue nuestro Adón Yeshua en ese día que nadie sabe el día y la hora, que es un Yom Teruah, y tenga la lámpara vacía, ¿será posible que la Virgen prudente me pueda dar de su aceite? No. Porque esos son los procesos propios de santificación. Cada vez que lo elegimos a Él por sobre el yo y por sobre todo lo demás, se machaca la oliva. ¿Y qué sale de la oliva machacada? Aceite. Por eso el pueblo requería traer el aceite, para que la lámpara no se apagara nunca, que la luz es Yeshua. Entonces acá vemos una comunión, amén. Vemos una comunión. En Éxodo 27:20 la Torá nos indica que el aceite puro de olivas machacadas debía ser traído por el pueblo para el encendido de la menorá. Acá hay un ejad. Si a mí nunca nada me pasa, yo sigo normal en mi vida, no hay un proceso de morir a mí misma, no hay un proceso de nacer de nuevo, no hay un proceso de volver a aprender a santificar mis decisiones, mi pensamiento. Dice Lore, no podemos reaccionar como reaccionamos en el mundo, porque nos cuesta trabajo dejar la vieja manera de ser. Cada vez que vamos adoptando esta identidad de nuestra nueva manera de ser, nuestra nueva identidad, se machaca la oliva. ¿Y qué sale de allá? Aceite puro de olivas machacadas. Amén. Y luego el incienso. El aceite y el incienso son 2 elementos que están vigentes en nuestra vida diaria. ¿Ok?
El incienso es la tefilá constante. En Éxodo 30, la Torah nos indica que el incienso se quemaba en la mañana y en la tarde. Asimismo, el Shema lo recitamos al despertar y al dormir, antes de dormir. Esa es la tefilá constante. Y lo dice en Apocalipsis 5:8. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Palabra del Eterno. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Amén. Ahí están, en las copas, llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Nosotros. Amén. Continuamos. Bien, el pueblo trae la ofrenda. Entonces dice que todo acá, dice en el versículo 21, que todo para su servicio y para las vestiduras santas. Es decir, toda la función del Mishkan y las vestiduras, el pueblo era el que traía, impulsados por su corazón, que ya había sido tocado por el Espíritu de Santidad. Y luego dice en el 22, acudieron pues hombres y mujeres, todos los de corazón generoso. Ya vimos que esta es una sabiduría, un liderazgo, un ejemplo, dar un paso al frente. Y llevaron aretes, zarcillos, de todo lo que tenían, que habían sacado de Egipto, que lo tomaron como botín propio. ¡Vámonos! Pasa el pecado del becerro de oro. ¿Y qué pasa? Lo traen, ¿ok? Además, toda mujer con habilidad hilaba con sus manos, llevaba hilado el azul, el púrpura, el carmesí y el torzar de lino fino. Fíjense, pasaron de ser esclavas a poder trabajar el lino fino de manera primorosa, dice la Torah, ¿no? Una cosa primorosa. Y luego dice, todo hombre y mujer de los hijos de Israel cuyo corazón los impulsaba a contribuir en toda la obra que Yahweh había ordenado hacer por medio de Moisés, llevaron ofrenda voluntaria a Yahweh. Esto es preciosa. Y la Jokma es este don de ciencia, esta sabiduría, es entendimiento, inteligencia, es ser sabio. Si tú contribuyes, estás ejerciendo justicia sobre tu vida y estás siendo sabio, ¿ok? Los dones son una terumá para el bien común con un propósito elevado. Así es que todos, si nosotros pedimos, ahorita lo vamos a estudiar, Él derrama sabiduría. ¿Quién se sabe ese versículo? Si alguno falto de sabiduría, ore al Señor y Él la derramará sin miramientos sobre tu vida. Amén. Dice 1 Corintios 12:7, y cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Qué bello. Qué bello. Así es que el que toque la guitarra ya... El piano. Lore toca el piano, ¿sí sabían? Lore toca el piano. Ya que se eche el shiru con el piano. Levante la mano, ¿quién quiere que Lore nos toque el piano? Amén. Nadie. Amén. Bueno, acá vamos a hacer una lectura. Es importante porque justo ayer decía en la oración mi hermanito Roberto, ¿no? Ayúdanos a poner nuestros talentos a tu servicio. Y luego antier comentaba Lupita, es que todos tenemos dones y talentos. O Elvan comentaba, y decía, wow, yo tengo la porción hecha hace 10 días y el Padre puso en mi corazón hablar de esto. Entonces, vamos a leer. A ver, si alguien me gana, pues ya me ganó. Si no, acá lo leo yo. Es Mateo 25, 14, 28. Mateo 25, 14. Parábola de los 3 siervos. Dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Déjenme lo pongo en la BTX. De largo viaje. Llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, cada uno según su capacidad, y se fue de viaje. Enseguida, el que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el de los 2 ganó otros 2, pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo llega el señor de aquellos siervos para ajustar cuentas con ellos y acercándose al que recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. Y su señor dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, gané otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y entra en el gozo del Señor. Y luego dice, y acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Por eso tuve miedo, fui, y aquí tienes lo tuyo. Pero respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, por tanto, llevar mi dinero a los banqueros y al venir hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene los 10 talentos. Porque, y aquí viene lo que yo, a lo que voy. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y chequen el 30. Palabras de nuestro don Yeshua. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujido de dientes. Amados, esto para reflexión de todos. ¿Ustedes creen que nuestro Padre bendito, nuestro Padre amado, se complace viéndonos nomás sentados escuchando? Contestemos, no es desedificación, es reflexión para todos. ¿Ustedes creen que se complace? No, No. Hay que dar frutos, hay que traer, hay que ponernos al servicio. Qué nervios, ¿verdad? Porque yo antes pensaba que yo era, hombre, yo era bien buenaza para un montón de cosas. Nada sé hacer yo más que pecar. Todo lo que sé hacer es para que hoy lo ponga en manos del Señor y para su obra. No importa si no dormimos, no importa si tenemos mucho trabajo, no importa, no importa. Hay que contribuir de alguna manera con la congregación, con la obra del Señor. Este pozo donde te ha traído el Padre a beber. Aguas de vida de nuestro Adón Yeshua. ¿Qué? Vamos a reflexionarlo. Primera de Corintios 12, 7, 11. Y cada uno, o sea, a todos, a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Lo acabamos de leer. Porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro poderes milagrosos, a otro profecía, don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro distintas idiomas o lenguas y a otro interpretación de las mismas. Pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. ¡Qué maravilloso! Si los dones, amados, y talentos, amados, son repartidos a través del Ruach, o sea, el Espíritu de Adonai, ¿cómo entonces los pedimos o los desarrollamos? O los ponemos al servicio. ¿Cómo le haríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Primeramente. Practicarlos. Orarlo. Orarlo. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis angustiados. O sea, de que yo, bueno, ¿yo cómo voy a servir? ¿Yo qué voy a hacer si yo no sé hacer nada? Acá dice que a cada uno le es repartida la manifestación del Espíritu de alguna manera según Él quiere, ¿no? Entonces, si esto se reparte o se obtiene a través del Ruach, ¿cómo se accede al Ruach? En oración. Dice, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Elohim vuestras peticiones con acción de gracias. El servir, el poner tus dones y talentos al servicio de la obra, es un acto de gratitud y ahorita lo vamos a ver. Alguien que tenga por ahí, o a ver, yo lo encuentro, Santiago 1:17, a ver si me ganan. Santiago. Amén. Adelante, hermanita.
Amén. Palabra del Eterno, dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las lumbres, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. 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 Él ponía su espíritu sobre aquellos padres de la fe en el desierto para la obra, después de haber venido de los trabajos pesados de Egipto. ¿Ustedes creen que si en él no hay sombra de variación, ustedes creen que hoy en día, si no le pedimos los talentos y los dones para su obra, nos los daría? Si nos va a pedir cuentas de ellos mismos. Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Bien, llamamiento de Bezaleel y Aholiab, ya vamos a terminar. Entonces dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Yahweh ha llamado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, y de la tribu de Judá, y lo ha llenado del espíritu de Adonai en sabiduría, inteligencia, ciencia y en toda suerte de obra, para proyectar diseños, para labrar el oro, la plata y el bronce, en talle de piedras para engastes y en tallar maderas, para trabajar toda obra ingeniosa. En otras versiones dice primorosa. También ha dotado su corazón para enseñar, tanto como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, a los cuales ha colmado de corazón de talento para que hagan toda obra de artesanía y de diseño, de bordado, en azul y en púrpura, en carmesí, en torsal, en lino fino, tejedor, diseñador. Vean nada más todo lo que derramó sobre ellos, y toda clase de obra primorosa. ¿Qué podemos ver acá? ¿Quiénes están presentes? Las dos casas, amados. Está Judá y está Israel. ¿Y qué pasó con ellos? Con Bezaleel y Aholiab o Oholiab. Ellos atendieron el llamado. Y dice: y así pues, Bezaleel y Oholiab y todo aquel artesano hábil a quien Yahweh había dotado de habilidades e inteligencia para saber hacer toda obra para el servicio del santuario, hicieron según todo lo que Yahweh había ordenado. ¿No les parece esto maravilloso? Y estuvieron en Nehat, las dos casas, en la construcción, en la ejecución de la construcción del Mishkan, ¿ok? Dicen Colosenses 3:23, todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia del Señor. Al Mesías servís. Hermoso. Ambas casas en el corazón del Padre. Podemos ver que Bezaleel, su nombre significa en la sombra o bajo la protección de Adonai. Y podemos ver que el que estaba representando la casa de Israel, Oholiab, significa tienda o moradas de su padre. ¿No es esto hermoso? Ahí está la casa de Israel, que significa cabaña, campamento, casa, cubierta, habitación, hogar, morada, tabernáculo. Y este detalle me encantó, que se ve claramente a la distancia. Nuevamente, aquí estamos, ambas casas en el corazón del Padre. Podemos ver en muchos pasajes, pero también lo podemos ver en los dos espías, en número 13, como está Caleb y Josué, igualmente Judá y Efraín, siempre en el plan del Padre, como está y como estará hasta los últimos días. La profecía dice en Ezequiel 37:19, diles, así dice Adonai, Yud-Het Vav-Hei, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. Amén. Amén. Él nos va a juntar. Ahora vamos a revisar esto, ya vamos terminando, que son los frutos de arrepentimiento. Entonces comienza el pueblo a traer todo. Muchísima ofrenda. Por esto que les comentaba hace un momento. ¿Quién aquí, a ver, varones, cuando hacen algo incorrecto y su esposa está enojada, no le traen flores, chocolates, en mi caso pan, porque son frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Y viceversa, o con los papás como éramos, ¿no? Lo que no hacíamos, cuando queríamos contentarlos, ¿qué hacíamos? Trapeábamos, lavábamos los trastes y todo lo que había que hacer porque estábamos dando frutos de arrepentimiento. Entonces trajo tanto el pueblo, dice, más de lo que era necesario para el servicio de la obra de Yahweh,
Que entonces Moisés, dice en el versículo 6, dio orden y pregonaron por el campamento diciendo, ni hombre ni mujer prepare más material para las ofrendas del santuario. Y así se impidió al pueblo ofrecer más. Fíjense, qué hermoso. Imagínense que hoy en día hubiera tanta sedacá reunida que pudiéramos cubrir todas las necesidades de cada uno de los congregantes. ¿Se imaginan? ¿Quién se lo imagina? Yo sí. Y aún sobraba, dice la palabra. Amén. Amén. El saber, amados, que hemos sido perdonados, redimidos, debería ser motivo suficiente para rendir nuestra vida al servicio del Mesías, nada más porque nos salvó. Amén. En Mateo 3, 7 al 10 hay un pasaje que nos puede dar luz acerca de los frutos de arrepentimiento. Y dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la inminente ira venidera? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis entre vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dar frutos de arrepentimiento es bueno. ¿Qué es esto? La obra de nuestras manos. Acá lo puse, este versículo se refiere a la necesidad de que las personas demostremos nuestro verdadero arrepentimiento a través de cambios en nuestro comportamiento y vida, más allá de las simples palabras o prácticas religiosas, ¿no? Porque todos podemos llegar aquí a reunirnos en Shabbat, a aplaudir la Jalel, a decir amén, a recitar el Shema, pero ¿qué estamos dando para la obra? Y dar desde lo que creemos que es nuestro. Como lo estudiábamos hace un momento, bienes, trabajo, obra de nuestras manos, el aceite de nuestro proceso, la tefilá, amados. Acá somos ahorita 44, en la tefilá de la mañana 13 personas. ¿Dónde está el incienso, amados? Sabemos que hay casos, como mi hermanita Tete, hay casos, ok, pero ¿dónde están los demás? Que estemos llenando las copas de ese incienso. Las oraciones de los santos. Dice la palabra, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, ¿dónde están nuestras obras? ¿Dónde está todo esto? ¿Por qué para sentarnos a llenarnos de conocimiento? Sí, pero para extender una tefilá por nuestros hermanos, no. O por nuestro día, ya no por los hermanos, ¿no? Entonces, pues vamos a poner atención en estas cosas y hacer teshuvá, dice mi hermanita Elba, hacer teshuvá todos los días. Amén. Siempre teshuvá. Bien, vamos terminando. Construcción del Mishkan. El mobiliario dice, y Bezalel con la ayuda de Aholiab construyen, empezando de adentro, todo lo que va en el lugar santísimo, que es el arca del pacto, que sabemos que ya lo estudiamos, que la tapa es la caporet, que es para la sangre, para la expiación, recubierta de oro puro. La menorá, que representa a Yeshua, y las santas convocaciones, el plan de salvación de nuestro Adón. El incienso, que son las oraciones de los santos. Y también vamos a ver que había espejos, y esta parte es hermosa. E hizo la fuente de bronce y su soporte de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta de la tienda de reunión. Velaban. O sea, estaba escuchando a un jajamín judío, los levitas se iban a dormir, pero las mujeres no, se rotaban y velaban 24/7 a la puerta del Mishkan. Para cuando pensemos que el servicio de las mujeres está tomado por menos, negativo. Es muy importante. De hecho, gran parte del ministerio de Yeshua fue sustentado en oración y bienes por las mujeres. Y es una cosa hermosa. Pablo, cuando dice, ahora es como verme en un espejo porque me veo borroso, pero llegará el día en el que el tal venga y entonces me muestre realmente quién soy. Estaba haciendo una alegoría a estos espejos que eran como de latón. Entonces, esta palabra espejo significa apariencia, aspecto, atractivo, hermoso, bueno, bonito. Entonces las mujeres se despojaron de estos espejos, fíjense nada más qué hermoso, para hacer la base, el soporte de la fuente de bronce, que es en donde se elevaban todas las ofrendas.
y vamos a estudiar más adelante en Levítico que las ofrendas es abandonarnos a nosotros mismos. O sea, es una rendición de humildad, es una rendición en el de que que una mujer se despoje de su belleza, es despojarse prácticamente de todo. Amén. Y esto es un acto, un primer servicio de las mujeres a la puerta del Mishkan. En la época del sacerdote Elí, sus hijos justamente pecaban con estas mujeres que servían al Señor en la fuente de bronce, y eso lo podemos ver en 1 Samuel 2:22. Y nuestro amado Adón Yeshua fue pregonado por algunas de estas mujeres a la puerta del Mishkan, que hablaban de que un niño nos nacerá, que conocían Torah y conocían lo que habían hablado los profetas. ¿No les parece maravilloso? Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro? Servicio, amadas. Servicio 24/7. Con lo que el Adón te haya dado y te haya puesto en las manos. Servicio sin belleza nada es. La belleza de la mujer es su servicio. Proverbios 31, 29, 31 dice: hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Eso es lo que se debe ver en nuestro públicamente de nosotras. Servicio constante a la puerta del Mishkan todo el tiempo. ¿Ok? Está a la puerta del Mishkan ofrendando toda dádiva, todo don, todo talento en mansedumbre y perseverancia para el cumplimiento de la obra de nuestro amado Adón Yeshua. Amén. Bien, ahora vamos a ver un video que pasamos el año pasado sobre el Mishkan. Esta es la última parte donde vuelve a describir cada uno de los elementos del Mishkan, el tabernáculo del desierto. The tabernacle, Hamishkan. The Hebrew word means dwelling place. It was where God dwelled with his people, and its elements show us how to relate with God. After delivering the Israelites from slavery in Egypt, God gave them detailed instructions on how to build this dwelling. Once constructed, the Lord descended on the tabernacle in a pillar of cloud. Curtains separated the whole tabernacle from the rest of the Israelite encampment. In this courtyard was the tabernacle's largest piece of furniture, the altar. A wooden box covered with bronze. The altar was shaped as a square, measuring approximately 7.5 feet long and 7.5 feet wide. From top to bottom, it stood about 4.5 feet. Hollow space inside the box allowed priests to insert coals. Above was a bronze grating where priests would lay animals for sacrifice. A horn of one piece with the altar stood at each corner. 4 bronze rings under the ledge allowed one to insert carrying poles so the Israelites could transport the altar. Between the altar and the tent of meeting was a bronze laver. Priests had to cleanse their hands and feet here before offering sacrifices or entering the tent. Within the inner tent stood one of the most recognized elements of the whole tabernacle, the menorah, a lampstand with 3 branches that rose on each side to create a total of 7 lamps. This solid gold lampstand weighed about 75 pounds. Each lamp was a small cup that the priest would fill with oil to fuel the light. Each branch in the middle of the shaft had almond blossoms. The menorah served a most practical purpose. It was the only source of light in the tent, an eternal light that was never to go out. Also in the tent stood a wooden table covered with gold. On it was to always remain the bread of the presence. The bread of the presence symbolizes God's desire to be with his people. Incense was to burn continuously on the altar. God instructed the priests to replenish the incense every evening and morning. A curtain separated the holy place from the Holy of Holies. The menorah, the altar of incense, and the bread of the presence were all in the holy place, but outside this veil. Like the curtains covering the tent of meeting, this veil was blue, purple, and scarlet, with cherubim, a kind of angel.
Beyond the veil at the far end of the tabernacle was the ark. The ark was a wooden box covered with gold. It was nearly 4 feet long. Its width and height were about 2 feet, 3 inches. Like the altar, the ark had rings and poles so the Israelites could carry it as they traveled. Within the ark were the 2 stone tablets on which God had written the 10 Commandments. Later, it contained a sample of manna and the rod that bloomed to reinforce Aaron's leadership. The mercy seat was the ark's lid and features prominently on Yom Kippur, or the Day of Atonement. At each end stood a cherub facing the other with its wings outspread. This cover was made of solid gold. The priest would sprinkle the blood of the sacrifice on this mercy seat, symbolizing that the nation's sins were covered for another year. While only the high priest would see it, the mercy seat was the key symbol of atonement that God would forgive his people. Though daily sacrifices on the altar were necessary for payment of sin, it was only through the mercy seat on the Day of Atonement that the stain of sin was washed away. While priests had to make repeated sacrifices, one man offered a sacrifice to atone for sin once and for all. When Jesus, the Messiah, died, he sprinkled his own blood before God, securing atonement forever for all who would trust in him. Jesus cleanses us, makes us pure, and enables us to rightly approach the Lord. He tore the veil that kept distance between Israel and the Lord. God dwelled among the Israelites through a tent. Now, he dwells within his people through the Spirit. Amén. Bueno, amados, Amén. hasta aquí la porción 22, Vayaquel. Shabbat Shalom. Shabbat Amén. 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 Shabbat shalom. Amén. Shabbat shalom. Amén. Amén. Shabbat shalom. Amén. Permítanme.